Comentarios del Jikook sobre algunas canciones. Hola ARMY, aquí Jimin. Primero, One More Night es una canción que tiene una vibra súper especial. Jimin la presenta y se nota que le tiene mucho cariño porque mezcla estilos que normalmente no se ven juntos. Ese toque electrónico del acid house con un estilo más relajado tipo pop rock de la costa oeste. Gracias a la participación de Diplo, el sonido se siente moderno pero también muy envolvente. Como si te metiera en una especie de ambiente medio soñador. La canción habla de alguien que no puedes sacar de tu cabeza en ningún momento del día, como cuando estás totalmente enganchado emocionalmente con una persona. La frase "You're my fantasy" no es solo romántica, también transmite esa idea de que esa persona se vuelve casi irreal de lo importante que es para ti. Y algo muy bonito es cómo conectan eso con ARMY, porque básicamente comparan ese sentimiento con lo que viven en los conciertos, ese momento mágico que no quieren que termine nunca. Es como si quisieran congelar el tiempo y quedarse con nosotros al menos una noche más, porque ahí es donde se sienten más felices. Después pasamos a Into the Sun, que Jungkook describe como el cierre perfecto del álbum. Y sí, se siente así. Es una canción que transmite ganas, impulso, como ese deseo fuerte de ir hacia alguien sin dudarlo. Usa la imagen del sol como destino, como si esa persona fuera algo inevitable en tu vida. La frase "I'll follow you into the sun" suena simple, pero en realidad es una promesa bastante intensa, como decir, te voy a seguir pase lo que pase, incluso hasta lo desconocido. Lo bonito de esta canción es la atmósfera. Es relajada, pero también muy abierta, como si estuvieras en un festival al aire libre, con mucho espacio, luz y libertad. Tiene esa sensación de final feliz, de cierre emocional, como cuando termina algo, pero te deja con una sensación cálida. Luego viene 2.0, otra vez con Jimin, y aquí el mood cambia completamente. Es una canción mucho más fuerte, más energética, con base de hip hop y trap, y producida por Mike Will Made It. Aquí la intención es mostrar evolución, como una nueva versión de ellos mismos. No es solo música, es como decir, hemos crecido, hemos cambiado y ahora estamos en otro nivel. El estribillo tiene mucha actitud, especialmente esa parte de "You Know How We Do", que Jimin menciona que trabajó bastante para que sonara divertida, pero también segura. Es de esas canciones hechas para el escenario, con coreografía intensa y energía alta, pensadas para que ARMY también participe, cante y se conecte con esa vibra de confianza. Y finalmente está "Merry Go Round", donde Jungkook vuelve con un tono más reflexivo. Esta canción tiene un estilo alternativo con un toque psicodélico gracias a la participación de Kevin Parker. El sonido es muy envolvente, con sintetizadores cálidos y guitarras que dejan una sensación que se queda contigo. La idea principal es bastante profunda. Compara la vida con un carrusel, algo que gira sin parar, repitiéndose una y otra vez. A veces esa rutina puede sentirse pesada o incluso frustrante, pero la canción no busca deprimir, sino acompañar. Es como un pequeño abrazo musical para quienes están pasando momentos difíciles. Jungkook básicamente transmite que, aunque todo se sienta repetitivo o complicado, no estamos solos y que podemos seguir adelante juntos. El ritmo constante simboliza eso mismo: seguir, resistir, no rendirse. En conjunto, todas estas canciones muestran diferentes emociones, pero están conectadas por algo en común: la relación con ARMY, los sentimientos intensos y ese deseo constante de compartir momentos reales, ya sea felicidad, crecimiento o incluso dificultad. Cada canción tiene su propio mundo, pero todas terminan sintiéndose cercanas porque hablan desde emociones muy sinceras. No es solo un escenario, y mientras más lo piensas, más sentido tiene todo. Porque sí, a primera vista puedes ver la imagen de BTS frente a Jeonbokgung Palace y pensar, ok, qué bonito fondo, qué estética tan cuidada. Pero en realidad eso se queda cortísimo. Esa imagen no está pensada solo para verse bien, está pensada para decir algo, y lo que dice es mucho más profundo de lo que parece.
Ese lugar no es cualquier locación. El Palacio Gyeongbokgung no es simplemente un sitio turístico bonito para fotos. Fue el centro del poder durante la dinastía Joseon, un punto clave donde se tomaban decisiones que marcaron la historia de Corea durante siglos. Es, literalmente, uno de los espacios más cargados de significado histórico del país. Es memoria, es identidad, es origen. Y luego está la Guardia Real, que muchos podrían ver como parte del show o algo decorativo, pero tampoco lo es. Esa guardia es una recreación ceremonial de lo que fue el sistema de protección del palacio en esa época. Es una forma de mantener viva la historia, de no dejar que el pasado se convierta solo en libros o museos. Es tradición en movimiento. Entonces, cuando ves a BTS ahí, no es casualidad, no es porque se veía bonito. Es una decisión completamente consciente. Lo que estás viendo es básicamente un diálogo entre pasado y presente. Durante mucho tiempo, no solo en Corea, sino en muchas partes del mundo, existía esta idea de que lo tradicional y lo moderno no podían convivir del todo, que la historia pertenecía al pasado y que lo contemporáneo tenía que mirar hacia adelante, casi dejando atrás sus raíces. Lo tradicional era visto como algo serio, formal, incluso rígido, y lo pop como algo ligero, global, comercial. Pero Corea del Sur rompió con esa idea. En lugar de elegir entre tradición o modernidad, decidió combinarlas, integrarlas, hacer que una potencia a la otra. Y eso es algo que se nota muchísimo en cómo el país ha construido su identidad cultural en los últimos años. Ahí es donde BTS entra como pieza clave. Porque ellos no son solo un grupo famoso, son uno de los mayores ejemplos de cómo funciona el soft power cultural coreano. Han llevado el idioma, la música, las emociones y hasta ciertas formas de pensar de Corea a todo el mundo. Han hecho que millones de personas se interesen por el país, por su cultura, por su historia, incluso sin darse cuenta al inicio. Pero esta imagen frente al Gyeongbokgung lleva todo eso a otro nivel, porque ya no es Corea adaptándose al mundo para ser entendida. Es Corea mostrándose tal cual es desde su raíz. Es como decir, esto somos ahora, pero esto también somos desde hace siglos. La Guardia Real detrás del escenario deja de ser un detalle visual y se convierte en contexto, en un recordatorio silencioso de que todo lo que vemos hoy, los conciertos masivos, los récords, la fama global, no apareció de la nada. Está sostenido por una historia profunda, por una identidad que ha evolucionado, pero que no se ha perdido. Y en medio de todo eso, BTS funciona como un puente entre generaciones, los que crecieron con tradiciones más marcadas y los que viven en un mundo globalizado. Un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre palacios históricos y escenarios de música pop, un puente entre lo local y lo global, entre Corea y millones de personas alrededor del mundo. Porque lo interesante es que mucha gente que ve ese escenario probablemente llegó por la música, pero al mismo tiempo, sin darse cuenta, también está viendo historia, está viendo símbolos, está viendo una parte de Corea que quizás nunca habría buscado por su cuenta. Y eso es lo que hace que este tipo de momentos impacten tanto. No es solo un concierto, no es solo una presentación bien producida, no es solo una imagen estética. Es una narrativa completa. Es una forma de contar quiénes son, de dónde vienen y cómo han llegado hasta aquí. Sin necesidad de explicarlo directamente, solo mostrándolo. En un mundo donde muchas veces la globalización hace que todo se vea parecido, Corea está haciendo algo muy distinto. Está reafirmando su identidad en lugar de diluirla. Está diciendo, podemos ser globales sin dejar de ser nosotros. Y BTS, en ese sentido, no solo representa éxito musical, representa esa idea. Por eso esta escena se siente tan poderosa. Porque no estás viendo solo a un grupo frente a un palacio. Estás viendo a una generación actual parada sobre siglos de historia, conectando con ella, respetándola, y al mismo tiempo llevándola mucho más lejos de lo que alguna vez se imaginó. Y tal vez por eso se siente diferente. Porque en ese escenario no solo hay luces, música y fans. Hay historia, hay identidad.
Hay un país entero siendo contado al mundo, de la forma más natural posible.